buenas noches, cofrades. Bienvenidos a Cofradías, en 7 Televisión Málaga. Suena Soledad de San Pablo de Pascual Zueco Ramos, sonido auténtico y clásico de Bombero. Este sábado vivimos una jornada histórica con la salida del Señor de la Humildad. Disfrutamos como cofrades de una procesión para el recuerdo. La exquisitez del caminar del Señor, como pudimos disfrutarla aquí, se quedará anclada en la memoria de cualquiera que haya podido verlo. Desde aquí queremos además mandar un agradecido y fuerte abrazo a nuestros compañeros de La Pasión en 7 Televisión Sevilla, Víctor García Rayo, Ana, Jesús, muchísimas gracias por ese recuerdo que habéis tenido y por llevar la Semana Santa de Málaga, la procesión extraordinaria de la humildad, hasta vuestros espectadores. Hoy, además de esta actualidad, de nuestra tertulia, de nuestra entrevista, vamos a hablar de amor y de devoción, de una devoción que trasciende incluso lo religioso, la devoción por algo más que una imagen, una idea. Vamos a hablar de uno de los elementos vertebradores de Málaga, por encima de cualquier otro. Málaga no tiene que elegir entre blanco o negro, porque aquí siempre elegimos blanco, porque los cofrades somos así. Hoy voy a comenzar con unas líneas de Pablo Bujalance, pregonero de la Cofradía del Cautivo en la Semana Santa del año 2019, para que podamos comprender, saber y amar sin necesidad de palabras. Sin este amor todo pierde su sentido y por tanto su lenguaje. Y es el mismo Jesús cautivo quien nos muestra cuál es el límite de este amor. Ninguno. El amor se da siempre, hasta las últimas consecuencias. Buenas noches, Jaime Moreno. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, porque él era Pablo Bujalance y uno se le salen las tripas. Y uno se traslada a la dimensión a la que te somete Pablo con sus palabras, que estuvo francamente genial en aquel pregón de la Hermandad del Cautivo antes de la salida procesional. Para haberlo sacado a hombros. Pues sí, lo merecía desde luego. Bueno, y hoy te tenemos ya por fin legalmente entre nosotros, Manu. Feliz cumpleaños, felices 18. Muchas gracias, Fran, buenas noches y nada, encantado de cumplir la mayoría de cumplir 18 aquí con vosotros contando la Semana Santa de Málaga. Bueno, como se pueden imaginar, Manu lleva ya 4 programas con nosotros y lo que le queda. Aquí ya los demás vamos teniendo una edad. Manu, ¿qué te parece si empezamos a contar lo que contamos siempre al principio de Cofradías? Vamos a hablar de actualidad y de noticias. Como ya informamos a su inicio, la semana pasada desde Cofradías en 7TV, el pasado miércoles tuvo lugar el comienzo del fervoroso triduo a la Virgen de los Remedios, que rubricó la hermandad el pasado viernes 4 de octubre con la exposición y adoración del Santísimo Sacramento y el canto de la salve. Siguiendo con estos actos de culto y trasladándonos a la parroquia de Santo Domingo, de la mano de la más antigua hermandad constituida en torno a la devoción del Santo Rosario, recordamos que se ha celebrado el solemne triduo con motivo del mes del Rosario, que ha tenido lugar los días 4, 5 y 6 de octubre, finalizando con esta imagen de la Virgen del Rosario de Santo Domingo expuesta en devoto besamano. Y seguimos desgranando las cuentas de cultos y actos en torno al mes del Rosario y la devoción de la Virgen. Vamos a trasladarnos a la iglesia de Santiago, donde se celebró triduo durante los días 3, 4 y 5 de octubre y que encontraría el pasado lunes 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario, la solemne función religiosa. Día en el que la Virgen estuvo expuesta en devoto besamanos, coincidiendo en su festividad. La Virgen estrenó un rosario diseñado por Alejandro Lepe, realizado por el joyero Manuel Fenol y donado por un devoto. También, y sin dejar de los cultos del mes del Rosario, tenemos que hacernos eco del triduo de la Hermandad del Rosario de Antequera. Durante los días 2, 3 y 4 de este mes, su tradicional procesión en la mañana del domingo. El lunes culminaron los actos con una solemne Eucaristía ofrecida por el delegado episcopal de Hermandad y Cofradía de Málaga, don Miguel Ángel Santiago Gutiérrez. Y para terminar este recorrido rosariano, nos vamos a la barriada del Palo, donde el lunes fue coronada canónicamente por don Antonio Coronado, la Virgen del Rosario, patrona y protectora del Palo, una nueva presea realizada en los talleres de Montenegro bajo diseño de Curro Claros y que verá la luz de la calle el próximo 12 de octubre por las calles del Palo. Y fuera de los actos conforme a la Virgen del Rosario, pero siguiendo con los actos de cultos, nos marchamos ahora hasta el Percher Sur,
hacia la parroquia de San Pedro, en la que el pasado 4 de octubre se celebró Eucaristía en conmemoración del 33º aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores, primera imagen dolorosa malagueña que ostentaba esta distinción por parte de la Santa Madre Iglesia. Y en cuanto al culto público, comentar que la Virgen de Lágrimas y Favor de la Real Cofradía de Fusionadas realizó el pasado 5 de octubre el Rosario Vespertino por la feligresía de San Juan en torno a las 6 de la tarde. Una imagen curiosísima la que nos dejó este Rosario de la Aurora, porque cuando nosotros cortamos la retransmisión del paso del Señor de la Humildad por la Plaza de la Constitución, justo detrás aparecía el Rosario Vespertino de Lágrimas. Y, bueno, por último, hablando de procesiones de culto externo, nos vamos hasta Madrid. Este fin de semana, el sábado, se celebró la procesión extraordinaria del Señor de Medinaceli, la devoción entre las devociones de la ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque se celebraba el 80 aniversario de su primera procesión tras la vuelta de la imagen de la ciudad de Ginebra en Suiza, tras la Guerra Civil. En cuanto a la reciente información proporcionada por la agrupación de cofradías de Málaga, comentar que la saeta de otoño será presentada el próximo 25 de octubre, donde se expondrán 14 trabajos de investigación cofrade. Mientras tanto, podemos ver cómo a través de las redes sociales se anuncia una terna titular de candidato para protagonizar el Via Crucis de la agrupación de cofradías, el Cristo de la Oración del Huerto, el Cristo coronado de espinas de Estudiantes y la Virgen de la Soledad de San Pablo. Y haciéndonos hilo con el tema editorial de la agrupación, pues, por seguir con este tema, informar también que el pasado lunes 7 de octubre llegó al Mundo 2.0 el 5º número de la revista Cofrade, que en esta ocasión cuenta con un especial sobre la Virgen del Rosario. La devoción a esta vocación y la historia que acompaña a esta práctica religiosa desde el ámbito local son los contenidos principales y que forman el núcleo de esta revista. La revista, que se publica en formato digital, puede ser adquirida gratuitamente con una simple descarga desde la web revistacofrade.es. Y en esta ocasión ha contado para su portada con un fabuloso apunte a lápiz del pintor Pablo Cortés del Pueblo. Hablamos de la revista Cofrade porque es una de las pocas publicaciones que durante todo el año están activas, y también porque algo tenemos que ver. Pueden ustedes leer a Jaime, pueden ustedes leer a Manu, y también, bueno, ahí vamos a estar todos los miembros del equipo. Pero no podemos cerrar este tiempo de actualidad sin hablar de lo que pasó el sábado pasado en Málaga. El sábado pasado disfrutamos del 325 aniversario de la Hermandad de la Humildad, de su fundación. Tuvimos la suerte y la oportunidad de llevarlo en directo para todos vosotros a través de 7 Televisión Málaga. Lo puedes ver repetido en YouTube, en la página de 7TV Andalucía. Y desde aquí, muchísimas gracias a Alex, a Francis, a Pablo, a Lino, a todos los cámaras, técnicos y sobre todo, por supuesto, a vosotros por vuestra complicidad, porque sois los que habéis hecho que merezca la pena haber estado 3 horas en directo. Aquí estamos viendo ese cierre de retransmisión, Jaime, Manu, una vista única de la Plaza de la Constitución en un día extraordinario. Como ya comentamos, yo creo que la retransmisión fue todo por buen camino y la acabamos en todo lo alto, nunca mejor dicho, sí, porque la toma así lo pedía. Yo creo que sí, que la finalización fue como el colofón a un trabajo bien hecho. Damos desde aquí otra vez las gracias a técnicos y participantes de todo el proyecto, porque ha sido de un éxito importante y reconocido por todos los cofrades. Sí, totalmente dar las gracias a todos los técnicos que hicieron posible esa buena retransmisión que hicimos del Señor de la Humildad, y gracias no solo por estar detrás de las pantallas a la audiencia, sino por todas las muestras de cariño que nos han dejado durante los días después de la salida extraordinaria. Yo estoy tremendamente agradecido, y lo repetiré hasta la saciedad, porque que llevamos 4 programas, que en 4 programas hemos hecho una retransmisión, y cada vez que terminamos un programa tenemos muestras de cariño, y eso al final es lo que más nos importa, el saber que al otro lado estamos nosotros, estamos los cofrades. Y lo que nos impulsa a mejorar, a tomar opinión y el pulso a lo que el espectador quiere, desea, y aprender de ellos también, porque aprendiendo de vosotros seremos nosotros mucho mejores. Eso no cabe ninguna duda. Manu, y nos vamos a despedir, pero como siempre
Nos vamos con la agenda. Una agenda también repleta de actos. Ha pasado los actos conmemorativos del 325 Humildad, pero nuestra Semana Santa nunca para, siempre sigue en proceso y vamos con ella. Así somos los cofrades, vamos a escuchar esa agenda que nos ha preparado Manu León. En cuanto a la agenda, cofrades, los días 10, 11 y 12 de octubre se rendirán culto en honor a María Santísima del Gran Perdón en la parroquia de la Divina Pastora. Al mismo tiempo, los días 10, 11 y 12 también se rendirán culto en honor a Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros en la parroquia de los Santos Mártires. El viernes 11 de octubre se celebrará un concierto por el 125 aniversario del sepulcro en el Santuario de la Victoria, a partir de las 8:30 de la tarde. El sábado 12 de octubre tendrá lugar el Rosario de María Santísima del Amor en la Iglesia de Santiago a las 9 de la mañana. También el sábado 12 de octubre será el Rosario Vespertino de la Virgen de Traspaso y Soledad de Viñeros en la parroquia de los Santos Mártires. Y para terminar nuestra agenda, el sábado a las 8 menos cuarto de la mañana tendrá lugar el Rosario de la Aurora de Nuestra Señora Mediadora de la Salvación por las calles de la feligresía de Santa María de la Encarnación. Y después de esta agenda, de estos deberes que tenemos para un fin de semana tremendamente intenso de actos, vamos con nuestra entrevista. No lo hemos dicho, no lo he comentado al principio, pero creo que he sido suficientemente claro cuando he hablado de que en Málaga no se elige blanco o negro, porque aquí siempre escogemos el blanco de nuestro Padre Jesús cautivo. Hoy vamos a hablar del cautivo, del Señor de Málaga, de esa devoción que va más allá de lo religioso, va más allá de todo y que es ese elemento vertebrador de nuestra ciudad, de los poquitos, sino el único. Jaime Moreno, hoy vamos a hablar con Ignacio Castilla. Con Ignacio siempre es un placer hablar y el cautivo siempre es un referente porque está de plena actualidad continuamente, o sea, no deja de realizar actividades, actos, incrementos de patrimonio y siempre es interesante pulsar la opinión del hermano mayor para ver cómo está la actualidad de la hermandad. Ignacio Castillo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay mucho de qué hablar, tenemos muchísimo de lo que profundizar. Hemos empezado hablando de Pablo Bujalance y luego durante la entrevista vamos a volver a tomar la palabra del propio Pablo. Vamos a empezar hablando de algunos de los elementos que pusieron al cautivo en el centro de la noticia en la pasada Cuaresma, que fue Jaime Moreno, ese estreno del palio magnífico de la Virgen de la Trinidad. La presentación del palio en el patio de bandera del Ayuntamiento, que culminó una década de trabajo de Joaquín Salcedo en el conjunto de palio y manto, ¿no? Y bueno, para empezar, preguntarte, ¿qué valoración haces del resultado después de estos 10 años de trabajo? ¿Y qué impresiones ha causado en general, ¿no?, en el mundo cofradí y en el mundo particular del cautivo? Pero creo que en el orden patrimonial, el estreno de un elemento como se trata de un palio para una virgen de cualquier cofradía es uno de los sueños, de los anhelos principales de cualquier cofrade. La Virgen de la Trinidad, pues es verdad que ha experimentado una notabilísima evolución patrimonial en los últimos años, desde la coronación canónica en el año 2000. Fue entonces, en el año 99, cuando empezó a surgir la idea de la necesidad de renovar el palio, pero bueno, pues en aquel momento no fue posible. Se tuvo que retrasar este proyecto hasta el año 2008, cuando se empieza además por el manto, cuando el lunes santo de ese año se estrena la obra de Joaquín Salcedo, y a continuación, prácticamente sin solución de continuidad, se inició el proyecto del palio, cuyo techo pudo estrenarse en la Semana Santa del año 2015, después vino la intervención de la cofradía, se paralizó momentáneamente y ya cuando asumimos el gobierno y el servicio de la hermandad, retomamos el proyecto modificando el diseño de las bambalinas y después de 3 años de trabajo se pudo estrenar este pasado lunes santo del año 2019 y la valoración que hacemos pues es positiva en todos los sentidos, dado que veíamos culminado, pues ya te digo, con un proyecto soñado por muchos desde hacía muchos años. Palio, manto, candelería. En relación al conjunto, yo quería preguntarle, antes de pasar a otro tema,
¿Creéis que la hermandad con este conjunto de palio y manto ha dado ya por finalizada las reformas de la Trinidad o hay algunos elementos que todavía son susceptibles de mejora o de cambio? Todo es susceptible de mejorar en el mundo de las cofradías. Y en el caso del conjunto procesional de la Virgen de la Trinidad entendemos que también, y de hecho en el futuro tenemos planteado la posibilidad de presentar al Cabildo de Hermanos un nuevo proyecto de trono para la Virgen de la Trinidad a la altura del palio y del manto. Quizá en este caso se empezó un poco la casa por el tejado, pero bueno, no hay mal que por bien no venga en este sentido, y lo que queremos es dar continuidad a todo el trabajo que desde hace tanto tiempo se viene realizando en favor de la Virgen de la Trinidad y su puesta en escena procesional. Todavía queda trabajo entonces, y otro de los elementos que en la Málaga Cofrade supuso novedad, noticia, fue el nombramiento, y más que el nombramiento que fue anterior, el pregón de Pablo Bujalance, una bofetada de aire fresco en esto de los pregones, un periodista no precisamente reconocido por su obra cofrade. ¿Por qué llega al cautivo a elegir a Pablo Bujalance como pregonero? Pues porque yo le admiro mucho, porque es un compañero al que aprecio profesionalmente, y después he tenido la oportunidad de profundizar mucho mejor en el conocimiento como persona, porque creía que era necesaria ese aire fresco en el mundo de las cofradías, porque yo creo que las cofradías, siendo fieles a unos cánones, tienen todavía margen para poder innovar y actualizarse y estar en plena vigencia en este siglo XXI, y yo creo que él reunía todos los requisitos. Escribe de maravilla, nos sorprendió con una oratoria magnífica y un pregón elevadísimo, que yo creo que fue una gran sensación en la Cuaresma. Bajo el título de pregón, fue un pregón, pero realmente los que lo hemos leído después, los que lo hemos podido ver, estuvimos más ante una conferencia magistral que un pregón a la usanza cofrade. Un ensayo de fe casi, ¿no? Sí, en algún caso, ¿no? Ahondó en las claves sociológicas, filosóficas incluso, del fenómeno cautivo y del impacto devocional que genera en el pueblo de Málaga y más allá de nuestras fronteras. Cuando la hermandad elige a Pablo Bujalance, ¿qué espera? Es decir, ¿esperabais lo que luego fue o esperabais que Pablo se adaptase al formato pregón cofrade de una calidad literaria por debajo de la suya? Sinceramente esperábamos que fuera Pablo Bujalance. Bien. Quien diera el pregón del cautivo. Llamo a Pablo Bujalance para que sea Pablo Bujalance. Efectivamente. Exactamente. Bueno, y volvemos a lo patrimonial, Jaime. Sí, vamos a retomar el tema porque uno de los grandes proyectos de la cofradía, sin duda alguna, es la ampliación del trono del Señor, ¿no? Desde finales de abril está en el taller de Enrique González para la ampliación, en el que por supuesto van a participar los hermanos Delgado en la parte de la platería. La pregunta: ¿por qué se plantea esta reforma y a qué niveles se va a ejecutar? Es decir, ya sabemos que la ampliación, por fuera, estética, las aplicaciones de piezas de plata y demás, se va a tocar la carpintería interior, ¿cómo va a ir todo? Bueno, es un proyecto también anhelado desde hace años. El trono del cautivo, obviamente, Manuel Seco Velasco lo concibe en el año 53 para llevar 6 varales. La demanda por llevar sobre los hombros a Jesús cautivo se incrementa, y en los años 80 se toma la decisión de ampliar de 6 a 8 varales, y para ello se incorpora una bandeja que se cubre con claveles y una crestería para que haga eso un efecto provisional y una solución provisional que ha durado más de 30 años, sin embargo. Llegamos al gobierno y al servicio de la hermandad y planteamos la necesidad de dar por finalizada esa provisionalidad con algo definitivo, y le encargamos el proyecto Salvador de los Reyes de adaptación, más que de ampliación, adaptación del trono a los actuales 8 varales, y efectivamente después de Semana Santa el trono está en los Palacios, en el taller de Enrique González. Ya ha terminado la labor de carpintería, ha quedado realmente un conjunto espectacular, y ya está tanto el frontal como la trasera del trono en calle Goles, en Sevilla capital, en el taller de los hermanos Delgado, realizándose la parte de orfebrería con algunas piezas ya cinceladas e incluso montadas, que pudimos comprobar pues la evolución de estos trabajos la pasada semana cuando nos desplazamos una comisión a verlo, y la verdad que vinimos realmente satisfechos y creemos que puede ser una gran aportación para la Semana Santa. La opción única que barajó la Hermandad del Cautivo fue el diseño de Salvador de los Reyes. Entiendo, no hubo otras posibilidades. Bueno, contábamos con alguna que otra propuesta, pero que se alejaba un poco de lo que era lo que pretendíamos. Nosotros queríamos que no existiera una transición, que no existiera un contraste entre lo que en su día hizo Seco y la ampliación o la aportación de los nuevos autores.
en este caso realmente había poco margen en el que poder trabajar. Salvador de los Reyes entendió perfectamente lo que la cofradía buscaba, supo también ser muy generoso a la hora de desarrollar su propuesta, porque se adaptó perfectamente a lo que había, y lo que se va a llevar a cabo es un tránsito completamente amable entre el cajillo anterior y la solución definitiva que se va a presentar en la próxima Cuaresma a los cofrades. Acabas de hablar del proceso complicado, ¿no?, que requiere este tipo de intervención. Estamos hablando de una obra de gran calidad de Seco Velasco, ¿no?, del año 1953, que, teniendo en cuenta las dimensiones del original, pues estaba hecho pues para contemplar una sola figura, que es la de Jesús cautivo. Y yo te pregunto, ¿no hubiera sido mejor, como en el caso, por ejemplo, del palio y el manto de la Virgen, plantear un nuevo proyecto y no alterar los patrones creativos y proporcionales de la idea de Seco Velasco? Bueno, es que precisamente lo que buscamos es no alterar en absoluto ese concepto de trono procesional. Yo creo que los hermanos del cautivo, que en el año 50 se dirigen a Seco Velasco, tenían las ideas muy claras y buscaban lo que buscaban. Encargaron a Seco un trono de caoba y plata con faroles, no una canastilla dorada con 4 grandes arbotantes, pese a ser una hermandad de barrio. Optaron por un conjunto mucho más sobrio que el que actualmente procesiona la imagen de Jesús cautivo. Es consubstancial, entiendo, a la propia imagen, a la propia puesta en escena procesional del cautivo, aunque sean muchísimas más las personas que ni siquiera centren su mirada en el trono, porque no la separan de la silueta del Señor, que es lo que va pasando delante de ella. Y lo que pretendían precisamente es ser escrupulosamente respetuosos con Seco, pero cumplir con una necesidad evidente, porque la bandeja pues cumplió con su función en una serie de años y ya no daba más de sí. Además, en los aspectos patrimoniales, cambiando, Jaime, yo creo que del trono nos ha quedado claro que la Semana Santa del año que viene lo tenemos aquí, sí, que los trabajos están muy avanzados, cosa que es para estar de enhorabuena. Lo tendríamos complicado si no estuviera el trono. Sí, claro, porque ya está montado, etcétera. Otro de los elementos patrimoniales que llama la atención en las últimas fechas, últimos meses, un grupo de hombres de trono del señor cautivo, se le está dando muchísima cobertura, como es lógico, desde la comunicación de la hermandad. Ha puesto en marcha una cuestación, una cuestación económica y de oro para regalarle al Señor unas nuevas potencias en oro que van a ser obra de Alberto Quirós. Bueno, ¿cómo llegáis a Alberto Quirós, que ya ha trabajado con vosotros para la banda de cornetas, la media luna de la Virgen? ¿Cómo llegáis? ¿Qué os aporta Quirós para poner en sus manos algo tan importante como la propia fisonomía del señor cautivo? Pues hay que tener en cuenta una cosa, que cualquier cambio, por mínimo que sea, que se le pueda introducir a la imagen del cautivo, genera controversia, por la trascendencia y la dimensión de la propia imagen. Entonces nosotros siempre vamos moviendo en márgenes muy definidos de lo que entendemos que ha sido y debe seguir siendo la imagen del cautivo. Entonces las potencias van a ser nuevas, como es lógico, pero no van a suponer una innovación en la impronta del Señor, ni en la definición de su rostro, ni en cuanto a los atributos característicos que lo definen, ¿no? Sí tienen un punto creativo en cuanto a su programa iconográfico y en cuanto a su estructura arquitectónica en la base, sí son originales en ese sentido, ¿no? Lo incluyen esos cambios, pero siempre manteniendo lo que es, la forma, la galleta y la ráfaga, ¿no? Sí, las dimensiones. Y la pedrería en color rojo, en este caso, se ha sido escrupuloso en ese sentido. Recurrimos a Alberto Quirós porque ya ha trabajado con nosotros, porque le conocemos, porque su maestría tiene unas credenciales que le preceden y obviamente pues el grupo de hombres de trono Portopasos Cautivos es un grupo de hermanos con una iniciativa y una actividad muy importante, y ya han participado en distintos regalos que le han ofrecido a la imagen del Señor, marchas procesionales, juego de cíngulos, túnicas de procesión, y querían ahora hacer algo más importante, ir más allá, y por eso han iniciado esta campaña de recogida de oro y donativos para poder realizar este juego de potencias para la imagen del Señor. Entendemos que los devotos, los cofrades del cautivo, entenderán que siempre hay un pendiente suelto, una pulsera, una cadenita que ya nadie se pone o que le provoca alguna alergia, que está a lo mejor olvidada en un joyero, en un cajón. Pues qué mejor destino que es fundirse
para formar parte de la realeza, la divinidad de Jesús cautivo. ¿El sitio de recogida es la propia Casa Hermandad? Sí. Bien. La Casa Hermandad, lunes por la mañana, martes y jueves por la tarde, siempre hay hombres de trono del cautivo y todo se está haciendo perfectamente reglado, con suma transparencia, pesando todas las piezas, haciendo un contrato de cesión, con la idea de que cuando se tenga pues la cantidad necesaria para poder realizar las potencias, llevarlo a Granada, fundirlo y empezar el trabajo. Vamos a retomar, si te parece, el tema de la Casa Hermandad y seguir hablando de patrimonio, en este caso inmueble, no mueble, y bueno, comentar que en los finales de los 70 el edificio daba de sí y cubría vuestras necesidades perfectamente, pero estamos con el paso de los años, la casa se ha ido quedando un poco pequeña y es poco funcional. Históricamente siempre ha existido un rumor de fondo sobre la posibilidad de una nueva Casa Hermandad para el cautivo, e incluso te preguntaría si se ha planteado Ignacio Castillo, como hermano mayor del cautivo, en la construcción de un templo para el Señor. Pues sí, claro. ¿Personalmente o como hermano mayor? Como hermano mayor. No, bueno, como hermano mayor, en esta mayordomía no. En esta mayordomía los objetivos estaban claros y evidentemente la Casa Hermandad es una necesidad. Entonces estamos en negociaciones muy avanzadas, tengo que decir, tanto con la Junta de Andalucía como con el Ayuntamiento de Málaga, para que pueda ser una realidad. Espero que en breve, si no me han informado mal mis fuentes, y estar en disposición de poder anunciar la cesión de una parcela en la Plaza de San Pablo, donde poder construir la futura Casa Hermandad de la Cofradía del Cautivo, lo que va a significar pues dos cosas muy importantes: un antes y un después para la propia cofradía, porque vamos a tener ahora un espacio más acorde con las necesidades actuales de la hermandad. Efectivamente, la Casa Hermandad se quedó pequeña prácticamente desde el principio, porque además el edificio no iba a ser Casa Hermandad en origen, sino que iba a ser un patronato escolar, y posteriormente también para dinamizar el entorno. Nosotros, como cofradías trinitarias, entendemos que somos responsables, hasta en la medida de nuestras posibilidades, de la regeneración del espacio. Y queremos ser punta de lanza de esa regeneración, no darle la espalda a nuestro barrio, y entendemos que una Casa Hermandad en la Plaza de San Pablo va a dar vida, como se ha demostrado en otros ejemplos de cofradías que han construido sus sedes en zonas deprimidas y sin embargo se han visto revitalizadas. Un último apunte muy rápido, no puedo resistirme, con este proyecto del que nos hablas de Casa Hermandad, ¿en qué situación, momento y futuro se encuentra el museo? Bueno, el museo se inaugura, bien dicen, en el año 2011. Está situado en la plaza de Bailén, en lo que antes era la Junta de Distrito, Bailén Miraflores, y desde el primer momento pues no hemos sido capaces, en ningún caso, de conseguir un suficiente poder de convocatoria como para que el museo sea una realidad con vida, pese a que el patrimonio que en él se expone pues tiene una categoría y un interés pues propio para que pueda ser visitado por malagueños y foráneos. Pero al no estar incluido en el circuito turístico de la ciudad, estar alejado del centro, contamos con que la dificultad de que no pues suficientemente visitado. Pero bueno, aprovecho la oportunidad para recordar a todos los espectadores que el cautivo tiene un museo, Museo Cautivo Trinidad, en la Plaza de Belén 11, y que curiosamente cuando participamos en jornadas de puertas abiertas, como recientemente en el Día Mundial del Turismo, pues sí que se llena. Es curioso, pero es así. Y cuando tengáis el metro en la puerta ya. ¿Soterrado o en superficie? Eso ya lo veremos. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cofradías esta noche, por la parte personal, por la parte profesional y por la parte cofrade. Te lo agradecemos muchísimo. Pues gracias a vosotros por haberme brindado la oportunidad de hablar del cautivo de la Trinidad, que siempre es bueno. Nosotros queríamos cerrar esta primera parte con una marcha que, bueno, pues nos gustaba, pero desde la banda del cautivo nos dijeron: si va el hermano mayor, tenéis que poner Evangelio. Vamos a escuchar la marcha Evangelio de Ignacio Fortis, miembro de la banda, y además lo vamos a escuchar con las palabras de Pablo Bujalance en la voz de Lino Ramos. Nos vamos y volvemos en un par de minutos. Ante la imagen de la Madre de Dios y de su Hijo, sin embargo, la conciencia de nuestra parcialidad, de nuestra finitud y nuestros límites adquiere un mayor sentido. Una razón nos ayuda a entendernos y más aún a aceptarnos.
como si esta representación del amor sin medida viniera a decirnos: en la certeza de todo lo que careces, de las debilidades que atesoras, es donde con más facilidad puedes conocer quién eres. Aquí seguimos en este cuarto programa de Cofradías en 7 Televisión Málaga. Hemos tenido una primera parte de actualidad, de noticias, de entrevistas al hermano mayor del cautivo y ahora nos espera una segunda parte para hablar de cofradías, entre cofrades, con temática abierta, que es como muchas veces nos gusta, estar en tertulia, estar entre cofrades, y eso es lo que vamos a hacer. Jaime Moreno, una tertulia donde vamos a tener para hablar largo rato. Sí, porque con estos señores que están en la mesa se puede discutir, hablar, se puede hacer coloquio durante largo rato, lo garantizo. Vamos a tener el tiempo justo, pero vamos a hablar con David Barea, que es vestidor del Señor de la Puente, albacea de Culto de las Penas. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahora empezaremos hablando de actualidad. Me imagino que bajaste a ver La Humildad. Sí, pudiste verla. La vi en mi barrio, en su barrio, vamos, La Victoria. Pues ahora vamos a hablar de eso. También tenemos con nosotros a Enrique Bravo, que es arquitecto, hermano de la Esperanza y hermano de la Cofradía de Churriana. Efectivamente, muy buenas noches. ¿Te dio tiempo a llegar a algo de La Humildad? Me dio tiempo en el regreso a verlo y la verdad, y destacar sobre todo el público, yo creo que es como el primer titular, la máxima afluencia de gente. Si no te ha dado tiempo a ver mucho más, ya sabes, te metes en YouTube, buscas nuestra retransmisión y no te vas a perder un detalle. Y también tenemos con nosotros a Alejandro Cerezo, albacea general de Dolores de San Juan y hermano de los Remedios y de la Pastora de Capuchinos. Muy buenas noches. Buenas noches, Fran. Jaime, ¿qué tal? Pues yo creo que la actualidad manda, Jaime. Sí. Primero, tú luego fuiste a ver al Señor de la Humildad. Yo tuve la ocasión, me dispensaron y me dejaron ir a ver el Señor de la Humildad después de la retransmisión. Lo vi saliendo de Coto de Doñana, curva con Victoria, muchísimo público, como ha dicho Enrique, sorprendente lo positivo, y bueno, la hermandad con una cadencia y un compás como no había estado todo el camino, ¿no? Una cosa muy bien hecha y muy bien trabajada. Nosotros dejamos aquí en la tele al Señor en la Plaza de la Constitución, se veía una cantidad de gente sorprendente, efectivamente. Yo luego la pude ver por el Rocío, también en la llegada al barrio, también seguía habiendo mucha gente. Yo creo que Enrique, tú fuiste quien lo vio un poquito más tarde. ¿Cómo valoras? Porque la estética, yo creo que podemos centrarnos un poquito en esa estética del misterio en esta salida extraordinaria. Es la sensación, yo verdad, lo pillé en los últimos compases hasta el encierro en el santuario, y si es real, antes comentábamos, justito antes cuando nos encontrábamos, por un lado, la normalidad en el sentido de haber visto al Señor en la calle y pareciera un domingo de Ramos, y eso de primera siempre es buena señal, porque digamos que nos fija una imagen que es la normalizada, y sobre todo para aquellos que vengan de fuera están viendo realmente la procesión como debe de ser, y al Señor con algún matiz que ahora si no comentamos de extraordinario, pero sin entrar a veces pues, en esas innovaciones o estridencias que en otros momentos suceden y a veces se nos desvirtúan un poco las cosas. Por lo tanto yo creo que la apuesta sobre seguro y a valorar. Yo lo vi en calle Victoria, a la altura de la Capilla del Rescate, y lo acompañé hasta la Plaza de la Victoria, el Jardín de los Monos, y después lo volví a ver por la Casa Hermandad del Rocío, y ya la abandoné, ya con los niños tuvimos que recogernos, y la verdad que me sorprendió positivamente la cantidad de gente que iba. Luego el trono iba bastante bien en cuanto a, bueno, la estética era acostumbrada, exceptuando lo que ya sabemos del balcón y el sorno floral, más la clámide que estrenó el Cristo, quiero recordar, ¿no? Y la verdad que me sorprendió, ¿eh? Estaba y muy arropado. Sí, sin duda. Tuve la oportunidad de verlo en el recibimiento que hicimos en la Hermandad de los Remedios. Tenemos mucha vinculación con la Cofradía de la Humildad, hay muchos hermanos comunes, muchos antiguos, entonces los recibimos en la Parroquia de los Mártires y también lo vi de regreso. Aparte de lo que ya se ha comentado, de que yo creo que ahora dispararemos fuego en torno a los distintos abrirlo ya, aspectos. No, pero también que no quería pasar por alto tanto la misa de por la mañana, también tuve la oportunidad de asistir, que estuvo bastante bien, sobre todo a nivel musical, una altura
magnífica, ¿no? Inolvidable la marcha de Artola adaptada a orquesta en el ofertorio de la misa, que fue muy emocionante, y tampoco, por supuesto, el traslado de la ida, sí, que fue una vuelta a los años 80, 90, verdaderamente la más pura esencia, o por lo menos la esencia más agarrada a los servitas blancos que hemos conocido, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido, lo comentaba, con un cofrade de la humildad muy destacado, que es Alejandro Morante, que es amigo de la casa, que efectivamente ha sido una celebración en la que también la marcha de Artola, Cristo de la Humildad, ha encontrado su sitio, en todos los sentidos. Yo creo que se han puesto en relieve 3 conceptos y una sola hermandad, ¿no? Tenemos el Señor de la Humildad yendo de ida a la catedral, el Señor como habitualmente sale el Domingo de Ramos, y el Señor como hizo la procesión extraordinaria. Sí. Dentro de esos matices, estamos hablando de la clámide, estamos hablando de la barandilla. ¿Qué impresión tenéis sobre todo en general? Y yo me lanzo y digo, a mí como el Señor fue a la catedral es como más me gusta. Bueno, yo creo que es lo que pasa cuando una imagen es tan buena, ¿no? Esto es de las grandes espadas de Damocles, cuando tú tienes una imagen que está destinada por una cuestión lógica a pertenecer a un grupo escultórico y resulta que es tan bueno, pues empieza ese problema, ese miedo a ponerle un grupo escultórico. O está ocurriendo hoy día con la Estrella. Una imagen como el Cristo de la Humillación tan interesante y que aporta tanto a nivel plástico, que necesita un grupo para ser explicado, pero es que el fuero interno, incluso los que los tenemos más claros, decimos qué lástima el día que el Señor se quede deje de estar solo, ¿no? En el caso de la humildad, yo creo que sin duda, como más impresiona es con Sol, no hay ningún género de duda, pero desde luego hay que decir que la osadía de la barandilla, del balcón, lejos de perjudicarle, después nos podemos sentar a hablar de si el material era el más adecuado, si estaba bien finalizado o no, eso ya es harina de otro costal, pero desde luego la idea y el concepto a mí me parece que automáticamente permite que sea el primer sitio donde se vaya la vista, que antes la cogía Pilatos. Entonces yo agradezco que esa barandilla me sirva de elemento de distracción, porque yo tenía la percepción, sin desmerecer al grupo escultórico nuevo que tiene, que de alguna manera se había acabado de comer al Cristo. Entonces yo creo que la barandilla es un elemento de distracción muy interesante que después habrá que perfilar, claro. Además del tema del famoso balcón de Pilatos, que ahora vamos a seguir hablando, yo me quiero quedar con un elemento básico, y es que en ningún momento, en lo estético, más allá de esos 2 detalles, se perdió lo más mínimo de la personalidad del Domingo de Ramos en cuanto a lo musical, en cuanto a lo que es la hermandad floral también, ¿no? Que aunque fuera extraordinario, no fue excesivamente extraordinario, afortunadamente. Lo único, la clámide, con la que lo hemos visto en alguna ocasión, y ese balcón de Pilatos, que es cierto, a mí me ha gustado, quizá como decía Alejandro, la solución podría ser con otro material, etcétera, pero a mí la idea me gusta porque creo que aporta. Yo no sé vosotros en ese sentido cómo lo veis. Yo estoy de acuerdo, de hecho he defendido esa idea de recuperar el balcón, que además era el nombre antiguo que tenía ese paso, cuando estaba en Santiago, antes de la quema del 31, y más allá de que los resultados hayan sido técnicamente mejores o peores, pero la idea, ya que yo no hubiese sacado el conjunto completo en esa procesión extraordinaria, yo hubiese sacado al Cristo como representación con el título, la vocación que tienen de toda la historia de esta hermandad. Yo veo que el grupo escultórico, que es el que sale el Domingo de Ramos, que representa ese pasaje de la presentación al pueblo, pero bueno, es una opinión personal, ¿eh? De ahí que lo del balcón, sí, pues bueno. Igual Cristo, Pilato y un romano como en los años 20. Quizás, tal vez. Además la imagen, como habéis dicho antes, quizás la obra cumbre, o está considerada así, de Buiza, y tiene una anatomía espléndida que en solitario hubiese lucido también fantásticamente. Al final yo, por reforzar, y estoy de acuerdo con Alejandro, y antes lo hemos hablado también, cosas claras, y a título, por supuesto, muy subjetivo. Me gusta el Señor mucho con la clámide, siempre me ha gustado. Sería valorar, después de verlo, con la fisonomía y con la conjunción, tanto musical como de exorno, como de trono, como de procesión, como de la hermandad en la calle, y que funciona tan bien, pues que sea un ejercicio de replanteo a medio plazo, que el Señor, pues no sé en qué posición, y eso es una cosa al final del debate interno y de consenso de la propia hermandad, pero la posición desde fuera para nada desmerece, sino todo lo contrario, potencia el discurso iconográfico del grupo. Esa es la primera lectura. Después la segunda, yo estoy de acuerdo, la idea del balcón aparentemente podía ser una ocurrencia feliz, y algunos dijimos, uy, ¿cómo va a estar? Hecho de que la resolución estética quizás no sea la más acorde, es difícil,
encajar una pieza aparentemente anacrónica, y además tanto por el discurso de memoria como por el discurso vamos a decir, de la línea estética de la imaginería que hay en el trono, está muy en una cuestión de una línea mucho más romántica, pero que se podría quizás estudiar cómo incorporar, y no descartaría yo en breve plazo que la hermandad se pueda plantear muy en firme incorporar el balcón, porque es realmente, y decíamos el otro día, lo que es la anécdota es lo que da sentido a la efeméride, valga la distancia desde el máximo de los respetos, pero la verdad, lo más antiguo de la institución prácticamente real, aquí sería el valor de ese balcón, del Cristo del balcón de Pilatos, que es lo que aparece. Yo con todo lo extraordinario que hemos vivido este fin de semana, además coincido con Ale en que la estampa del Señor bajando de la Victoria, saliendo con ese trono sencillo, con la túnica de despojado, con las potencias, a mí me hubiera gustado verlo con las potencias suyas de siempre, pero es que esa imagen por calle Echegaray, pocas fotos se han hecho, y mira que se han hecho porque fue absolutamente... Aquí la describimos como atemporal, era una imagen del 600, ¿no? Una imagen que tenía una validez de siglos. Además, bueno, ahí lo estamos viendo, una maravilla, ¿no? Además que el Cristo tiene un porte, tiene un torso tan bonito, tiene un giro de espaldas tan majestad, ¿no? Desprende majestad, precioso, que yo creo que igual va a abrir otro debate, creo, en torno a la vestimenta de la imagen. Porque a lo mejor el debate no está entre la clámide o la túnica, que creo que es un debate interno que hay en la cofradía. Yo ya creo que no va la cosa por ahí después de haberlo visto en la procesión extraordinaria. El debate está en descubrirle más o taparlo más. Porque realmente yo lo vi en la procesión con la clámide más tapado de cuando va con la media túnica. Yo el objetivo de la clámide, entiendo, por lo menos de los que me incluyo, sido fervientes de la clámide, era más de desnudar al Cristo. Y iba, yo diría que hasta más vestido que ahí, ¿no? A mí esta imagen lo que me da es un mayor movimiento, que en el momento que está en el centro del misterio le da más movimiento y más sentido a toda la escena. Hombre, yo soy también defensor de la clámide, siempre lo he sido, porque creo que aquí iconográficamente los ecceomos suelen ser representados con clámide caña, tal, ¿no? No sé si en algún momento tuvo que ver la influencia de otros cristos que hay en Andalucía, presentados al pueblo, que llevan también túnica. En el momento que se hizo el Cristo, se ve la foto histórica esta en el taller de Buiza, en el patio, que lleva una túnica que creo que es la misma, ¿no?, que lleva ahora. Sí, esta es la de bendición. Es la misma. Y entonces, hombre, es cierto lo que dices también tú, que la clámide a lo mejor no estaba dispuesta de una manera tan... Podemos decir que es más pictórico que escultórico, ¿no? Sí. Porque la pintura de historia del 19 y hacia atrás sí ha representado el ecceomo de esta manera. Chiseri, ¿no? Creo que era... Antonio Chiseri, sí. Sí, Chiseri, sí. Bueno, de todas maneras aquí hay que hablar de Chiseri y de San Benito, hablando en español. Claro. De la cofradía de Sevilla. He dicho un poco así... Que además yo creo que también refuerza un poco el tema del balcón. Yo creo que todo lo que sea alejarse de la estética de San Benito le va a beneficiar. Es toda entidad e identidad. Yo creo que ya hemos pasado una etapa en Málaga en los años 80 y 90 en las que apoyarse excesivamente descarado en Sevilla, creo que ya está más que el grupo escultórico. Si algo tiene más que de más valor es que intenta alejarse de ese modelo, y yo creo que el balcón o lo que se pudiera hacer en el futuro ayudaría muchísimo a alejarle y a darle una entidad personal. Por cerrar el tema de las extraordinarias, ya no tenemos extraordinarias este año que viene, al menos por ahora. La pregunta es, ¿se nos está yendo de las manos un poco el tema de las extraordinarias? ¿Y qué os parece la medida del obispado contra este exceso, por decirlo de alguna manera? Yo estoy hablando mucho, vaya a hablar usted. La respuesta va a ser fácil. Si son concretos, mejor. Se nos ha ido de medida, y viendo lo que estamos viendo, las normas episcopales en este caso pueden tener una contrapartida. Funciona, pero tienen esa especie de tabula rasa donde tener un decálogo de actuación puede hacer que la proliferación, o mejor dicho, nos sintamos en la legitimidad de poder hacerlo sin reflexionar siquiera si es adecuado o no. Entonces realmente aquí el continente está por encima del contenido. Y esa era la reflexión que hacíamos. Y la voy a decir yo creo que es el pildorazo para continuar el debate, que realmente, y yo decía antes y lo he dicho a veces con cierta sorna, si nosotros no podemos celebrar simultáneamente el santo, nuestro santo y nuestro cumpleaños, y aquí a veces nos sucede, si celebramos las efemérides de las hermandades, de las instituciones, o sea, con la salida de las imágenes, y asimismo celebramos las hechuras o la bendición de las imágenes, sacando las imágenes en procesión, tenemos una duplicidad que yo no entiendo, y simplemente lo expongo por si alguien echa el capote, ¿no? Lo comparto totalmente sin ningún miramiento. Estamos convirtiendo lo ordinario, o sea, lo extraordinario en ordinario. Ya llega un momento que incluso los cofrades, que antes lo hablábamos también en la antesala, que estamos convirtiendo esto en algo que ya el atractivo que debería tener cuando veías antes una procesión extraordinaria, ahora ya
se pierde porque es demasiado lo que hay, y en algunos casos los argumentos son también algo vagos. Sin embargo, y para cerrar, las dos últimas extraordinarias, la de la Estrella y la de la Humildad, han demostrado lo contrario en cuanto a éxito de público. Sí. Es curioso, ¿no? Es curioso. Yo cierro con una reflexión que quiero compartir con vosotros, y es que hablamos de las extraordinarias, claro, en nuestro ámbito en Málaga, pero la apertura de manos con las extraordinarias, procesiones magnas, etcétera, en toda Andalucía se ha convertido más en un fenómeno, y perdonadme lo que voy a decir, más en un fenómeno turístico que en un fenómeno cofrade. Sin perdón, y fenómeno de masas además, porque vimos el otro día una fotografía del crucificado de la sede, de la sede en 7 Televisión, allí en el hospital de San Juan de Dios, creo que era, ¿no? Sí. Y eso, yo no sé cuántas personas podían haber allí, pero era algo ingente, vamos. Esto no pasa de todas maneras, aunque haya normas del obispado, esto no pasa si la Iglesia no quiere. Claro. Y si la Iglesia quiere que pase esto, es porque le convendrá que como elemento propagandístico las cofradías salgan a la calle. Claro. Ocurre en Cádiz con las magnas, ocurre en Sevilla con las extraordinarias y ocurre en Málaga con las extraordinarias o con los eufemísticos rosarios vespertinos extraordinarios, que es lo mismo que una extraordinaria, solo que en el papel no pone procesión, sino que pone rosario. Entonces, está clarísimo de que esto ocurre porque hay una manga ancha evidente por parte de la Iglesia que de momento no tiene ningún interés en cortar. De hecho, con la normativa que ha hecho, como bien apunta Enrique, no está quitándolas, las está, digamos, poniéndole fecha. Le está poniendo fecha, pero está diciendo que todas las que cumplan 50, que todas cumpliremos 50, vamos a salir. Y de todas formas, y a colación de eso, hay una cosa que a mi juicio, primero, nos quita la mística, que es precisamente poder elaborar un calendario de eventos que lo tenemos ya elaborado, porque simplemente nos tenemos que ir a las fechas fundacionales, a las de reorganización, a las de supuesto recuperación de papeles, entonces, y podemos elaborar un calendario con más o menos acierto, porque es cierto que vemos que las hermandades van todas en la dirección de celebrarlo todo. No estamos viendo ningún ejercicio de contención. Quizás hace unas décadas algunas hermandades eran menos propensas a celebrar cosas al culto externo, pero quizá yo diría ahora, me atrevería a decir que la nómina de hermandades están por la labor de siempre de una forma controlada y haciendo las cosas muy bien. Yo no quiero que se me malinterprete, sino las cosas se hacen muy bien. El nivel de las celebraciones, lo hemos visto en la humildad, no hay nada que reprochar en cuanto a cuestiones que hemos estado debatiendo en la ciudad desde hace décadas, sino que realmente se saben hacer las cosas muy bien. El problema es que a lo mejor hacemos demasiadas cosas bien, y es lo que pasaba con esta extraordinaria, que dentro de la extraordinaria hay varias extraordinarias. Claro, lo que dice la expresión de podemos morir de éxito. Sí, perfectamente. Mira, vamos a cambiar de tema, porque en las últimas semanas se ha levantado una polvareda importante con un asunto que me parece que sería aquí las personas más adecuadas para poderlo comentar, y es la retirada de la publicación de los procesos y principios de restauraciones, ¿no?, sobre muchísimas imágenes. La pregunta, fácil: ¿dónde pensáis que están los límites de esto y qué os ha parecido la respuesta por parte de algunas corporaciones? Bueno, ¿quién quiera empezar? Está abierta. Si queréis empiezo yo. Yo creo que ha habido mucho de pose ante esto, porque fotografías publicadas de restauraciones hay en catálogos, en informes, en presentaciones de los propios imagineros. En boletines. Y ahí, en boletines, efectivamente, y ahí yo creo que ya he dado el primer... Sí. Bueno. Los informes del IAPH están publicados todos y se pueden consultar, y yo tengo fotos guardadas de esos informes. Hay fotos del Laboratorio de Arte de la Fototeca de Sevilla, de la Universidad de Sevilla, de los años 20, 30, adelante, de los 50, y salen las imágenes completamente desnudas, y luego... Y la Virgen de Belén en el Temburi, sobre una copa. Por supuesto. O sea que yo creo que haya habido demasiado puritanismo y... No sé, yo soy totalmente contrario a la que se hayan retirado, lo siento, pero creo que tampoco son imágenes que dañen ni que te vayan a hacer perder la devoción hacia una imagen. No son imágenes puramente científicas, ¿no? Sí, tú ves una imagen que está a lo mejor, los ensambles se han retirado, además, los ataques de xilófagos, pero eso es algo que es así. Ocultarlo tampoco tiene sentido, por mi gusto. Ante tu pregunta, yo diría que la respuesta sería anacrónica, que es la forma elegante de decir que es una cosa... inaceptable en 2019 que haya entidades que tienen una responsabilidad social, tienen una responsabilidad religiosa, la tienen patrimonial y sobre todo una responsabilidad social. El camino en que la sociedad tiene que construir, de la sociedad científica, y donde los técnicos, en este caso me incluyo, construimos sobre criterios metodológicos que están muy estudiados y que realmente permiten que haya una didáctica, esto que hablamos de la didáctica del patrimonio, que se pueda enseñar el patrimonio a través de los ejercicios científicos. Entonces, que las hermandades lleguen negando la mayor
asumiendo un cierto dolo aquí inaceptable, cuando realmente las propias hermandades, en casi todos los momentos, son las encargadas de autopromocionar este tipo de actividades. Lo habéis dicho con los boletines, y no es raro la hermandad que hace de turno la conferencia. Ahora es muy difícil, pero ha habido años donde se han hecho conferencias, donde no había redes sociales ni móviles, y se hacían las y se permitía o se pedía que no se sacaran fotos, pero realmente se enseñaba todo. Sí, sí. Bueno, no, un apunte, Enrique se ha expresado, y ahora yo me voy a pasar a la otra orilla, pues yo soy mensajero, y no soy muy sospechoso de matar al mensajero, pero aquí el mensajero se ha equivocado. Es que todo... Bueno, hay películas que tienen un límite de edad que no se pueden ver y usted no la pone para que lo vean los niños, ¿no? Pues esto es igual. Es decir, esto tiene un público. Sí. Y el error ha sido que desde un medio se ha dado a un público no preparado. Es decir, yo creo que en este caso se ha equivocado el mensajero. Lo digo clarísimo. Y lo digo como mensajero. Alejandro, cuando hablas del público, yo voy a hablar también de lo público. Bueno, por supuesto. Porque esto es también lo público versus lo privado, ¿no? Claro, sin duda. No tenemos derecho, los ciudadanos que pagamos impuestos, a saber qué se hace con nuestro dinero. Pues solo faltaría, ¿no? Encima, solo faltaría. Claro. ¿no? Es decir, bueno, que esa es la cuestión. Entonces, y que al final, eso cierra el debate, además. Y que antes de todo, y además lo reivindicaré siempre, y lo reivindico en otros, en los entornos cofrades, pero en cualquiera de las disciplinas, estamos siempre ante una componente patrimonial muy por encima de las cuestiones religiosas, porque además, desde cuando muchas de las imágenes en sí están en el Catálogo General de Patrimonio Histórico, que al final es el ente abstracto que regula las protecciones del arte, en el caso tanto de piezas artísticas o arquitectónicas o urbanas, en el contexto andaluz, porque digamos son las competencias de cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que está por encima y es un derecho democrático, y las hermandades son subsidiarias en este caso de estar a esa... Y que nadie se escandalice si decimos que lo cultural puede caducar. Quiero decir, Atenea era una figura de culto, ¿eh? Y ya no lo es. El valor patrimonial es eterno. Entonces vamos a ver qué pasa con Cristo dentro de 5.000 años. Esperemos que no pase nada, ¿no? Pero que a ver si deja de ser una imagen de culto y pasa a ser una escultura hermosa, ¿no? Cuidado. Llegados a este punto se nos ha acabado el tiempo. Aunque no lo parezca, se nos ha pasado muy rápido. Yo le quiero agradecer muchísimo a David Barea que haya estado este buen rato con nosotros. Gracias, David. Encantado. Te leemos en la revista Cofrade. Sí, ahí seguiremos. Enrique Bravo, muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Y Alejandro Cerezo, muchísimas gracias. Un placer. La verdad que se nos ha hecho muy corto, Jaime. Se nos ha pasado rapidísimo y se nos han quedado varios temas en el tintero, así que me parece que más temprano que tarde habrá que retomar otra vez porque de hecho esta mesa y seguir en conversación. Hemos tocado solo 2 temas y teníamos aquí para estar toda la noche hablando. Nos vamos a marchar ya, pero no podemos dejar de recordar algo tan extraordinario como lo que vimos contigo aquí este sábado. Queremos quedarnos con ese buen sabor de boca de aquello que ha centrado buena parte de nuestra tertulia, que es la salida extraordinaria del Señor de la Humildad, que dimos aquí en directo en 7 Televisión Málaga y que queremos recordar una vez más. Nos vemos la semana que viene. Vamos a hablar con el hermano mayor de Viñeros y vamos a tener con nosotros a Santi Subirón, a Rocío Moltó y a Javier Cabrera. Un programa que no queremos que te pierdas porque lo hacemos para ti. Así que nos vemos la semana que viene, pero quédate a ver estas imágenes del Señor de la Humildad. Sed libres y felices. Buenas noches.